Norte. Una cobertura especial que realiza Telesur. Estamos en el lugar de la noticia. Aiza García. Efectivamente, estimado Juan Carlos, estamos en el lugar de la noticia, aquí en la cinta costera. Esto es al lado de la Bahía de Panamá. En la tarde, aquí el Papa Francisco va a pronunciar su tercer discurso al inaugurar la Jornada Mundial de la Juventud. Y bueno, vamos a empezar el análisis a esta hora aquí en Panamá para hablar justamente de lo que dijo el Papa Francisco. Fue un discurso muy importante porque habló directo y de frente a los ojos de los obispos centroamericanos. Y a mí me llama mucho la atención que habló muchísimo, lo mencionó muchísimo a Monseñor Arnulfo Romero, a quien él, como dijo, tuvo el privilegio de canonizar hace apenas unos meses en El Salvador. A mi lado está el teólogo Elías Cornejo. Con él queremos hablar sobre justamente lo que dijo el Papa Francisco aquí en la iglesia de San Francisco de Asís, ubicada en el casco histórico de esta ciudad de Panamá. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. El mensaje que dijo sobre el Monseñor Arnulfo Romero fue muy importante. Bueno, primero que todo, bienvenidos a Panamá y muchas gracias por la oportunidad. Yo creo que el Papa hace un llamado a la colegialidad y pone como ejemplo a Monseñor Romero precisamente porque es quizás el obispo que resistió más el embate de una iglesia que no entendió en su momento el Vaticano II, que no entendió la conferencia episcopal de Medellín y mucho menos Puebla, en donde precisamente en Puebla fue donde quizás Monseñor Romero recibió los más duros golpes de sus hermanos obispos. Así es. Entonces hace un llamado el Papa a esa colegialidad, les recuerda que son el SEDAC, la Secretaría del Episcopado Centroamericano, el grupo de obispos más antiguo en América Latina. Con 75 años. Y entonces les hace un llamado precisamente a eso y a enfrentar como cuerpo colegial y como iglesia los retos de esta Centroamérica que pues definitivamente todavía estamos, como lo diría Ignacio Yacuría, con pueblos crucificados. Ha dicho que Monseñor Arnulfo Romero, este cura tan importante de El Salvador y de toda Centroamérica, su vida y su experiencia fue fuente de inspiración y es fuente de inspiración, debe ser fuente de inspiración para todos los obispos de Centroamérica. Especialmente, ¿qué quiso decir con esto? ¿Qué de Monseñor Romero? Creo yo que hay tres cosas que el Papa señala profundamente de Monseñor Romero. El primer ejemplo es el sentir con la iglesia, ese profundo acto de amor, de entrega y de hacer algo que, digamos, colegialmente quizás a veces se nos olvida, que la iglesia es comunidad y que para poder hacer creíble tienes que hacerlo sentir y vivirlo. Yo creo que el sentir con la iglesia en ese sentido es para ellos vivir en la experiencia eclesial. Lo segundo que hace es esa kenosis, él dice la kenosis, que es un abajamiento, o sea, es el bajarse del trono episcopal a estar con el pueblo, en medio del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Yo creo que eso es también importante. Y lo tercero es, no solamente es estar con el pueblo, sino escuchar al pueblo. Yo creo que en esto es profundamente conciliar el Papa y recuerda mucho a que la mayoría de estos teólogos recuerdan mucho a un teólogo alemán que marcó muchísimo a la iglesia, que fue Karl Rahner. Karl Rahner decía que la iglesia debía dejar que la realidad hablara, pero no solo que hablara, sino que había que escucharla. Entonces yo creo que la mayoría de teólogos dentro de eso, los teólogos de la liberación en América Latina y sobre todo en Centroamérica, marcaron ese camino y con Monseñor Romero abrieron espacios a ese sentir con la iglesia, pero no solo es de algo sensible o endulcorante, sino radical, escuchar la realidad y encargarse de ella. Ahora bien, usted es teólogo aquí en Panamá. Hablemos de algo de lo cual no habló el Papa en los pocos minutos que nos quedan, y es el tema de la presencia del Opus Dei en el gobierno y en la iglesia aquí en Panamá, de lo cual mucho se ha comentado en los últimos días. Sí, sí hay una presencia
del Opus Dei, de este instituto secular religioso de la iglesia, que hay presencia. Nuestra iglesia en Panamá es conservadora. Yo creo que una cosa que omitió el Papa olvidar, yo creo que sí habría que señalárselo, y se lo señalo también a Monseñor Ulloa, es que olvidó a Héctor Gallegos, un cura que trabajó con los campesinos en Panamá. Pero, como le digo, es una iglesia conservadora, y la presencia del Opus Dei en Panamá es muy fuerte, a nivel eclesial y a nivel de ¿Cuál es la importancia de Héctor Gallegos? Cuéntanos. Sumamente importante, porque fue el primer mártir después de la Conferencia Episcopal de Medellín. Y duele para quienes sabemos del testimonio de Héctor Gallego que haya guardado silencio la iglesia sobre él. Qué bueno que mencionan a Monseñor Romero, qué bueno que se habla de Rutilio Grande. Podríamos mencionar al padre Alirio Napoleón Macías, al padre Navarro, a las 4 hermanas religiosas norteamericanas que fueron asesinadas y violadas en El Salvador durante la guerra, y que son un símbolo para todas las mujeres que son violentadas en nuestra Centroamérica, pues precisamente. Entonces, justamente también de Centroamérica y del drama que se está viviendo con las oleadas migratorias de casi todos los países de Centroamérica, de eso sí habló el Papa. Sí. Fue muy claro en lo que dijo. De hecho, reconoció que los propios obispos le habían hablado de que había una nueva forma de hacer esta migración de manera masiva y organizada. Sí, cada vez más el problema migratorio denota la crisis que tenemos en nuestros países, la violencia interna, el narcotráfico, la disgregación familiar. Hay muchos niños que están creciendo solos, las familias ya no son, ni siquiera son monoparentales, son los abuelos los que están criando, tíos que están criando a niños. O sea, es una crisis muy fuerte. Entonces, la pobreza en Centroamérica es lacerante. Yo les comentaba a ustedes, esta Panamá a la que viene el Papa no es el Panamá. Y justamente donde estamos, en la zona de la cinta costera, es lo bonito ver, más que todo. Yo lo señalé, yo digo, el Papa no viene a Panamá, vino a la capital, porque la Cuéntenos iglesia... del Panamá que el Papa no va a ver. Exacto. Un Panamá que tiene por lo menos 1.2 millones de excluidos. De una población de 3.6 millones. Y bueno, tenemos también gente medio millón de personas que sobrevive con $2 al día. O sea, esas son realidades de este país. Yo vengo de una provincia en donde el 48% de la población es pobre. ¿De qué provincia es? Coclé. Que tenemos una migración juvenil de 30%. La mayoría de los jóvenes tienen que venir a la capital a mendigar un trabajo. Tenemos mujeres que tienen que prostituirse en la capital para poder sobrevivir. Ese es el Panamá que no va a conocer Francisco, y desafortunadamente se lo ocultan. Aquí nos hablan, por ejemplo, y voy a hacer solamente esto, es decir, el gobierno de Panamá, por ejemplo, ayer desafortunadamente comete un exabrupto diplomático y dice que es porque quiere defender los derechos humanos del pueblo venezolano. Yo le preguntaría al señor Varela, ¿cómo es posible que sea tan contradictorio que él quiera defender los derechos humanos de los venezolanos cuando no puede ni siquiera garantizarle ni techo, ni trabajo, ni tierra? Que son derechos elementales del ser humano. Exactamente, al 53% del campesinado panameño. Eso es incongruente, es absolutamente incongruente. Es incongruente también que le pidan democracia a un país como Venezuela, que ha tenido la mayor cantidad de elecciones populares. Así es. Cuando en este país se toman decisiones absolutas por parte del Ejecutivo, sin consultar. Cuando la Asamblea Nacional hace decisiones y toma posturas de manejar el presupuesto y hace partidas que se llaman 0.72 y 0.80, en donde pagan. Exactamente. Todo eso, yo creo que es importante el punto.
Muy bien ese punto que usted nos plantea. Y bueno, nosotros vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra hoy en esta inauguración por parte del Papa de la Jornada Mundial de la Juventud. De hecho, el Papa le ha dicho a los obispos que los felicita por haber iniciado esta jornada el día martes con el tema de la juventud indígena, una juventud bastante olvidada, también en Panamá, como usted lo ha mencionado. Muchas gracias por estar con nosotros, teólogo Cornejo, y por lo pronto regresamos con mi compañero Juan Carlos hasta los estudios centrales en Caracas, Venezuela. Aisa, muchas gracias y por supuesto, desde luego que el análisis correspondiente a próximos servicios informativos de Telesur. A ustedes como siempre, muchas gracias. Sigue en sintonía. Somos Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe.